Vamos con más asuntos. No solo se habla hoy de política, tenemos que hablar de otro informe. 8 de cada 10 sanitarios sufrieron algún tipo de agresión en los últimos 5 años. Eva Mora, buenos días. Las mujeres son las principales víctimas. Así es, buenos días. Las mujeres son las principales víctimas precisamente por ser el colectivo más vulnerable y porque además la mayoría del personal sanitario son precisamente mujeres. Está con nosotros Encarna Bascal, que es portavoz del CSIC. Buenos días. Buenos días. Bueno, los datos son bastante llamativos, ¿no? 8 de cada 10. Los datos son alarmantes y son preocupantes. El estudio de percepción que desde CSIC hemos querido hacer era para escuchar a los profesionales sanitarios, para escucharles y que sintiéramos, viéramos lo que sienten en su día a día, en el cual se tienen que enfrentar a muchas situaciones de violencia y en las cuales nos han revelado que 8 de cada 10 profesionales han recibido una agresión o física o verbal en los últimos 5 años. Bueno, ¿dónde está el origen de esas agresiones? ¿A qué se debe? El origen, a ver, obviamente quien ejecuta... Espera, supongo, cuando uno asistes a una consulta, horas de espera. A ver, el problema está en las medidas organizativas, es decir, la gestión que se está haciendo de los servicios de salud no es la adecuada. No hay suplencias, por ejemplo, ahora en la época de verano no hay todas las suplencias necesarias, no hay los recursos humanos suficientes ni materiales para poder atender al gran volumen asistencial que tenemos en los hospitales y en los centros de salud de atención primaria. ¿Eso qué es lo que provoca? Un caldo de cultivo para que las personas que acuden a que tengan su asistencia sanitaria no estén atendidas en tiempo y en algunos casos en forma. Es decir, no hay una calidad de esa asistencia, pero esa calidad no es por culpa de los profesionales sanitarios que llegan a lo que llegan, porque a veces hay una enfermera para toda una planta o hay 2 auxiliares para toda una urgencia. Entonces es algo que desde CSIC queremos denunciar. Es decir, están muy bien los protocolos de agresiones, son necesarios tanto para la prevención como para la actuación ante estas posibles situaciones, pero lo que hay que conseguir es erradicar esta agresividad que al final está normalizada en los centros sanitarios, y en muchos otros centros dirigidos a los empleados. Cuando hablamos de agresiones en sector sanitario, ¿dónde se sufren más agresiones? ¿En qué ámbitos dentro de todo el sector? ¿Urgencias, hospitales? Pues en las unidades donde principalmente se suelen sufrir agresiones, cuando hablamos de hospitales, suelen ser en el servicio de urgencias, en el servicio de psiquiatría y en la hospitalización, en plantas, en determinadas plantas, sobre todo dependiendo de la especialidad. Y no hay que olvidar también la atención primaria, en las cuales también sufren muchas agresiones y tienen también menor seguridad en este caso. Cuando hablamos de centros de psiquiatría también es un poco quizá obvio, ¿no?, que haya más agresiones dada la salud de los pacientes. ¿Debería haber más seguridad en esos centros? Exacto, esa es la clave. Es decir, en una unidad de psiquiatría está claro que ya están ingresados pacientes psiquiátricos y potencialmente peligrosos o potencialmente agresivos. Y como tal, debería haber unas mayores medidas de seguridad en este caso, porque las profesionales prácticamente sí que tienen asegurado que si no es diariamente, semanalmente puedan sufrir algún tipo de agresión. Por tanto, habría que aumentar mucho más, cosa que pasa al contrario. Es algo que está normalizado y como está inherente, pues no se les protege. Cuando hablamos de agresiones, no solo desviamos la atención o focalizamos la atención en el sector sanitario, sino que también se producen otro tipo de agresiones. ¿Se ha normalizado quizá en todos los ámbitos del sector público el hecho de que haya aumentado el número precisamente de agresiones? Sí, se ha normalizado. Es decir, lo que vemos notando es que tanto en el sector sanidad, en el sector educativo, en instituciones penitenciarias, desde CSIC llevamos reclamando varios años. Incluso hemos creado un gabinete específico, Gabinete CSIC Ayuda, en el cual ayudamos y acompañamos a nuestros afiliados para gestionar este tipo de conflictos, tanto lo que es una agresión, un acoso laboral, un acoso sexual, cualquier tipo de violencia en su puesto de trabajo. ¿Y qué es lo que nos sucede? Nos sucede que en los colegios o se agreden entre los alumnos o hay alumnos que agreden a los profesores o tenemos profesores agredidos o intimidados por parte de los padres. En los centros sanitarios, lo que hemos visto hoy, 70% de agresiones verbales y un 10%, 11% de agresiones físicas. Y quiere decir de otros sectores, pues como son también el SEPEN, oficinas de empleo público, instituciones penitenciarias con especial violencia, y como tal que hay una normalización de la violencia ante el empleado público. Y por eso desde CSIC lo que reclamamos son campañas de sensibilización para recuperar y restaurar la dignidad del empleado público en cualquiera de los sectores. Hay que llegar realmente al ciudadano y que sensibilizarle respecto a esta problemática y hacer una campaña nacional frente a esta problemática que estamos teniendo de violencia.
Bueno, ante problemas, soluciones, ¿qué otras soluciones pedís? ¿Protocolos de actuación? Pedimos protocolos de actuación, pedimos muchísimas más medidas de seguridad, mayores botones de pánico relacionados con los sanitarios, simulacros ante una agresión, que esté el equipo sepa cómo reaccionar o actuar ante una posible agresión, cómo se tiene que defender, formación. Los profesionales sanitarios necesitan formación de habilidades a la hora de enfrentarse a un posible paciente conflictivo o acompañante, que suelen ser más frecuentemente los que suelen actuar de esa manera agresiva. Tenemos también el Observatorio Nacional de Agresiones, que queremos que se impulse y queremos en el cual se registren todas las agresiones a nivel nacional, en las cuales se contemple la denuncia, la baja laboral del trabajador, el apoyo psicológico. Ahora mismo tenemos las competencias transferidas, pero no hay un dato general y todo lo que no se registra no existe. Por tanto, animamos a todos los profesionales, aunque sea algo tedioso el comunicarlo, porque ven que no están protegidos, ven que al final tienen represalias incluso a nivel personal, no sucede nada, no hay ningún tipo de consecuencias ante esa comunicación de esa agresión. Por tanto, lo que sí queremos es que la Administración responda a esas denuncias y a esas comunicaciones de sus profesionales. Y un elemento muy importante es que el profesional, cuando denuncia, no se omite su domicilio, sino que tiene que denunciar con su nombre y apellidos. ¿Qué pasa? Que dependiendo del tipo de usuario o de paciente que te pueda agredir o pueda estar detrás, puede tener ese tipo de represalias. Por tanto, algo que desde CESIF llevamos reclamando desde hace mucho tiempo es que se indique la dirección del hospital o del centro de salud donde se ha sucedido ese altercado y no se ponga el domicilio de ese profesional, porque en cualquier momento puede sufrir algún tipo de daño posterior a esa posible agresión. Bueno, Encarna, y para finalizar me gustaría saber cuáles son las consecuencias, ¿no?, que sufre en este caso el personal agredido. Consecuencias, pues obviamente ante una agresión física puedes tener esa propia agresión física, pero sobre todo también es la salud emocional de ese profesional, el desgaste que día a día está sometido a insultos, a vejaciones, a amenazas, y que eso va mellando en el profesional y va llegando a ese síndrome del profesional quemado, ese estrés crónico que muchas veces también vemos que son de los típicos profesionales, los profesionales sanitarios, que por esa asistencia en las cuales no se respeta su trabajo, no se cuida y que tampoco tienen un apoyo psicológico a la hora de poder recuperarse de esas determinadas secuelas, pues obviamente le afecta a su salud. Otra consecuencia grave, la calidad, en este caso, al final del servicio que se pueda tener. Obviamente, una persona que está estresada, que la están amenazando, que la están exigiendo, no puede actuar de una manera igual que cuando se encuentra en un buen ambiente de trabajo. El problema está que estamos en vacaciones, que la gente se va de vacaciones, no se hacen suplencias, te vas a otra comunidad autónoma y a veces no han reforzado esas plantillas para que, si hay mucha gente que va de vacaciones. Sucede en vacaciones y en cualquier época, pero ahora es más, porque hay mucha más población en ciertas comunidades y eso no se refuerza, eso no se ha previsto. Es decir, la gestión de una calidad de servicio la tienen que hacer los propios servicios públicos y eso es a lo que se tiene que prestar atención y mejorar. Muchísimas gracias. Y más concienciación y más formación es lo que se pide precisamente a los poderes públicos.